Hola, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a esta tercera versión de Experience Live. Veo ya que se están incorporando algunas personas a la sesión, así que bienvenidos, gracias por la puntualidad. Y bueno, acostumbramos quizás a dar algunos minutos de cortesía para que se terminen de conectar la mayoría de las personas, que alrededor de 5 minutos son los minutos que más o menos entregamos para que podamos seguir recibiendo personas que se están incorporando en este webinar. Así que, bueno, en estos minutos de introducción, antes de empezar con el webinar propiamente tal, el cual tiene como nombre Experience Live. ¿Por qué? Porque estamos buscando que sus propios protagonistas nos cuenten su experiencia. Entonces, en este caso, hemos invitado al equipo de Daypil, quienes van a estar hablándonos de cómo el CX aplicado en forma ágil al ecosistema de las startups, al ecosistema del emprendimiento, desde el conocimiento del cliente. Entonces, ese es el caso que hoy día vamos a hablar. Entonces, en la medida que se vayan incorporando personas, yo les quiero hablar un poco acerca de ISO, quiénes somos nosotros, para quienes quizás todavía no nos conocen, de quienes se vienen incorporando. Nosotros somos una compañía consultora que nos hemos especializado y somos expertos en lo que es experiencia del cliente y experiencia del empleado. En ese sentido, ofrecemos servicios y soluciones en el ámbito de consultoría, en la parte de analítica y también de tecnologías para poder gestionar y transformar la experiencia en los ámbitos del cliente y en los ámbitos del colaborador. Es así como ISO también tenemos una presencia a nivel iberoamericano y también emergentes oficinas en Europa y también en Estados Unidos, pero maduramente estamos en Iberoamérica, donde tenemos la presencia que ustedes pueden ir viendo en pantalla, donde tenemos ya 16 oficinas, estamos operando en más de 25 países en distintos tipos de modalidades, somos más de 500 profesionales los que trabajamos en ISO, y trabajamos con la dinámica de grupo. Nosotros somos de la oficina de Chile. Desde Chile operamos los proyectos de la zona, acá en la zona sur, pero también en otros proyectos de la zona a nivel latinoamericano, en este sentido digamos, de sentido de grupo y hacer sinergias de todas las oficinas del grupo ISO. Eso es lo que somos nosotros como ISO y cómo estamos repartidos en el mundo. ¿Cómo acompañamos a nuestros clientes? Nosotros acompañamos a nuestros clientes y lo representamos en estas 6 dimensiones de este canvas de soluciones que tenemos en ISO. La primera dimensión habla de soluciones del tipo estratégico, cómo creamos soluciones para diseñar y gestionar la experiencia como una estrategia organizacional, de un alineamiento organizacional, digamos, más de alto nivel, que quiere decir cómo los asesoramos, los alineamos y le entregamos toda esta consultoría para tomar la decisión para trabajar en proyectos de experiencia que tienen que ver con esta capa que está acá abajo, que hablamos del Experience Analysis, que es todo el proceso diagnóstico o escucha del cliente, después el Experience Design, que tiene que ver con todo el diseño y la innovación de soluciones de cara al cliente, y finalmente el Experience Transformation, que tiene que ver ya con después de haber cruzado los periodos de diagnóstico y diseño, cómo hacemos la implementación de estos proyectos. Todo esto acompañado con una capa de base, que es la experiencia del colaborador, porque entendemos que los colaboradores son los principales generadores de la experiencia, entonces también es parte de este canvas donde nosotros distribuimos nuestras soluciones, y también un área anexa que se encuentra en nuestras oficinas centrales, que es de Insights, que es un área de investigación, tendencia, benchmark, quienes van nutriendo tanto a nuestros propios clientes como también a los equipos al interior de ISO, de todas las últimas tendencias e investigaciones respecto a este mundo del Customer Experience, y que nosotros después distribuimos en esta capa de 5 soluciones: la estrategia, el análisis, el diseño, la transformación y la experiencia del colaborador. Si queremos hacer un doble clic, solamente por mencionarlo en forma muy rápida, en la parte estratégica hablamos de workshop y seminarios, también hablamos de un assessment que tiene que ver cómo mido tu grado de madurez en el ámbito de experiencia cliente, también cómo trabajamos la visión de la estrategia, los modelos de gobierno en términos organizacionales para hacer realidad esto, también procesos de advisory board donde comenzamos a hacer una asesoría de modo de tutelaje y formación al mismo tiempo para ir incorporando estos conceptos en la organización y distintos tipos de trabajo. El Experience Economics, que tiene que ver que cómo esta disciplina de Customer Experience
tiene impacto directo en la cuenta de resultados, y de eso lo llamamos nosotros como los economics de la experiencia, y también procesos de formación y certificación en esta materia, donde tenemos algunos programas en específico. Eso es la parte estratégica. Y en la parte de análisis, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, desde programas de voz de cliente a encuestas con foco en la experiencia de cliente. Pasamos también por herramientas que son muy conocidas en el ámbito del Customer Experience, como el arquetipo, el Customer Journey. Dentro de eso también está la herramienta del Blueprint, para ver qué es lo que ocurre en el interior de la organización, impacta la experiencia del cliente. Monitoreo de centro de contacto, monitoreo de canales de contacto con el cliente que miden la calidad y la experiencia en el día a día. Y cómo también llevamos esto al ámbito del Digital Experience, y cómo analizar la información y qué es lo que viven los clientes en esos medios digitales, como también el Data Science, que tiene que ver con todo el proceso de análisis de la información a través de herramientas tecnológicas. Todo esto es el mundo del Experience Analysis, para después pasar al mundo de del diseño de experiencia, donde trabajamos el diseño de experiencia en el ámbito de la marca, el producto y las interacciones, donde el concepto que trabajamos es la interacción, es el diseño emocional de estas interacciones. Es decir, no solamente nos basamos en la capa de rediseño en lo transaccional o en la capa de proceso, sino que integramos también las emociones a todos estos elementos que tienen que existir en las compañías para hacer el diferencial. Muchas veces quizá el proceso no podemos tocarlo, pero sí podemos crear una capa de emocionalidad que se estudia, se reconoce y se trabaja a través de distintas técnicas, que por eso lo hemos llamado como el Emotional Interaction Design, que es el rediseño basado en emociones. Finalmente, la transformación, en donde ocupamos el Customer Interaction Management, oficinas técnicas donde estamos en el día a día con la oficina, también buscar herramientas de automatización y una serie de toolkits que te permiten también la transformación en distintos tipos de iniciativas, lo cual se traduce en este roadmap, en el cual nosotros, digamos, trazamos el camino de lo que debe llevar cualquier compañía a la hora de someter un proyecto de experiencia de cliente. Aquí aparece como lineal, desde una fase de escucha, aprendizaje y transformación, soportada también por un permanente modelo de medición y gestión de la voz del cliente, sistemas de gobierno y de gestión al interior de la organización, como de la cultura de la experiencia. Entonces, en este roadmap, donde apoyamos, digamos, a las compañías en un proceso de desarrollo que parece lineal, una vez que esto ya está maduro, pasa a ser un ciclo virtuoso y más bien cíclico y no lineal. Esto no tiene fin, o sea, nunca tienes que dejar de escuchar, de aprender y transformar. Bueno, y es así, con esta breve introducción, esperando que se fuesen conectando más personas. Muy bien, empezamos con 3, 4 personas a hacer esta introducción y ya vemos que habemos 20 participantes, así que una muy buena noticia. Y sin quitar más tiempo, vamos a empezar con este webinar, con esta conversación, donde nos acompaña Andrea y Rodrigo, que son los fundadores de Daypil, quienes van a estar en compañía de Maite Nazarre desde ISO, que van a estar hablando del título que ahí aparece, cómo el CX aplicado en forma ágil al ecosistema de las startups desde el conocimiento del cliente. Y vamos a hablar específicamente del caso de Daypil, y si bien es el mundo de la startup y el emprendimiento, aplica para cualquier ámbito de la organización por la agilidad con la cual se trabajó, y vamos a contar esta experiencia. Así que de mi parte, muchas gracias. Nos vemos prontamente. Muchas gracias, Cristian. Hola, Andrea. Hola, Rod. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hola, este hola. Experience Live. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, tal como mencionaba Cristian, mi nombre es Maite Nazarre. Yo trabajo en ISO, digamos, como Project Manager y también como consultora senior de los proyectos, y tuve el placer de dirigir el proyecto que estuvimos haciendo en conjunto hace ya algunos meses con Rodrigo y la Andrea, y quisimos invitarlos a participar de este Experience Live como conversación, digamos, para que de cierta manera podamos hablar un poquito sobre este caso que para nosotros fue súper desafiante y súper interesante. Bueno, ustedes se preguntarán ahí, el título suena un poco complicado, pero la verdad es que es mucho más simple. Lo que pasa es que quisimos ahí resumir todos los temas que hoy día vamos a tocar. Por una parte, comentarles que efectivamente fue un proyecto que hicimos en pandemia, o sea, 100% online fue en ese periodo, y lo hicimos de una manera ágil porque tuvimos que también cambiar ciertas estructuras, digamos, y flexibilizar el cómo nosotros normalmente hacíamos los proyectos para adaptarnos a las necesidades que tenían Andrea y Rodrigo, que ahí les vamos a contar un poquito más de eso.
Y si bien todo este planteamiento de cierta manera lo estamos dirigiendo a las startups o emprendimientos, yo les diría que es un tema, digamos, el conocimiento del cliente que es transversal a todas las organizaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que a todos les va a ayudar, sean emprendedores o no, o quieran serlo también. Pero hoy día entonces vamos a indagar en este mundo de las startups a través de Andrea y Rodrigo, que nos van a contar desde su propia experiencia cómo ha sido el haber pasado, digamos, por una consultoría en una etapa tan temprana también de su proyecto. Bueno, yo les hablaba de este tema del conocimiento profundo de clientes, porque la verdad es que aquí el foco es que en cualquier proyecto, independiente que sea nuestro proyecto, digamos, como para emprender, o también incluso en las compañías ya establecidas, en las pymes, etcétera, tenemos que siempre partir de la base que para que podamos diseñar experiencias memorables para nuestros clientes, tenemos que inicialmente conocerlos, es decir, saber quiénes son, a quién le vamos a estar hablando. Y no es una sorpresa, digamos, que somos todos muy diferentes, es decir, nosotros somos clientes de muchos servicios en el día a día, siempre estamos en contacto con distintas compañías y nos comportamos de manera distinta con las distintas organizaciones. Entonces, esta diferencia que digamos está presente en todas partes y que en todas las organizaciones pueden ahí estar de acuerdo conmigo que en definitiva uno se encuentra con un abanico de clientes muy variado, eso no significa que no podamos conocerlos. Y la herramienta propia del Customer Experience que nosotros utilizamos para conocer a los clientes son los arquetipos. Ahí ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo es una ficha que nos permite poder agrupar a nuestros clientes, a nuestro grupo de clientes, pero en grupos que quizás no nos habíamos planteado hacer en un inicio. Es decir, es común que nosotros dividamos a nuestros clientes por edad, por dónde viven, por su, digamos, no sé, por ejemplo, de repente hasta en algunas organizaciones por su renta, etcétera. Pero lo cierto es que los clientes realmente en la práctica y en la vida real se agrupan, pero por otras variables, como las expectativas, las motivaciones, los elementos emocionales. Esas son las verdaderas características que agrupan a tus clientes y nosotros muchas veces eso claramente no lo tenemos mapeado en una base de datos y entonces no gestionamos, digamos, a partir de esas expectativas, de esas motivaciones. Aquí yo les traigo algunas características de los arquetipos, son hipotéticas porque efectivamente no es como que esa ficha hable de una persona que existe como tal, pero eso no quiere decir que no sean realistas, porque sí representan a un grupo de tus clientes. Es decir, la idea es que a partir de esta ficha de arquetipo, tú seas capaz de identificar las distintas características que comparte este grupo de clientes. Y como bien les decíamos, son estas características más emocionales, más relativas a su experiencia, a sus expectativas, a sus motivaciones como persona. Son precisas porque contienen mucho detalle y la idea, en definitiva, es que nos sean muy valiosas para accionarlas. Ahí les voy a comentar a qué nos referimos con la accionabilidad. Dejé ahí por ahí la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con la segmentación? Porque yo creo que muchos de ustedes están pensando, pero es común, digamos, que escuchemos que en las compañías lo que se utiliza es la segmentación. La verdad es que la segmentación de cliente es algo absolutamente complementario al mundo de los arquetipos. En definitiva, yo diría que se utilizan para cosas diferentes. La segmentación, por supuesto, que nos es bastante útil en varios sentidos, pero yo les diría que para que pensemos en el diseño de experiencia y diseño de servicio, lo que realmente nosotros necesitamos son arquetipos. Y les voy a poner un ejemplo súper concreto, es decir, tú puedes entrevistarte en profundidad con dos personas que tienen exactamente la misma edad, que viven en la misma comuna, y que comparten un montón de otras características, pero tú al conversar con ellas te das cuenta que su inspiración, su influencia, sus motivaciones son radicalmente distintas. Entonces muchas veces cuando nos dejamos llevar solo por la segmentación, como que pasamos por alto eso que hay en ese doble clic al conocer más en profundidad a tu cliente. ¿Y para qué nos sirve? Y ya con esto termino, porque yo sé que ustedes vienen aquí a escuchar a Rodrigo y a la Andrea, y no a mí, así que no hay problema, pero nada, es comentarles que probablemente ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué sirve esta ficha? ¿Qué hago con la ficha? ¿Para qué te sirve? Te sirve para que tú puedas diseñar y rediseñar
distintas interacciones o propuestas de valor hacia tus clientes, o el mismo viaje del cliente, es decir, este paso a paso que vive contigo, tú lo puedes rediseñar en función de los arquetipos, del conocimiento profundo del cliente. Tú puedes diseñar también planes de marketing o de comunicación con tus clientes mucho más dirigidos, porque sabes quiénes son esas personas, qué es lo que comparten, digamos, entre ellas y qué es más interesante y rico recibir para ellos. También puedes complementar los modelos de relación comercial, es decir, muchas veces a los equipos de venta, a los equipos que van ahí a buscar a los clientes, les falta información de quiénes son sus clientes. Entonces, con estas fichas tú también puedes impulsar la venta y todo el tema comercial, digamos, al interior de las compañías. También podemos alinear los KPIs internos con los del cliente, es decir, tú te pones algunos indicadores como, digamos, en tu empresa y tú dices, mira, yo me voy a medir por esto, por esto, por esto, pero a veces esas mediciones no tienen tanto que ver con lo que realmente el cliente espera de ti. Entonces, te ayudan las fichas también a poder orientar esas mediciones en ese sentido. Y finalmente, ¿por qué no a identificar nuevos mercados? Quizá a lo mejor tú te das cuenta que algo que no habías previsto y que no lo estabas considerando demasiado, es parte de tus clientes. Entonces, ¿por qué no quizás desarrollar una propuesta de valor también para ese grupo de clientes? Y los arquetipos se pueden construir para B2C, es decir, si es que mis clientes son personas, también si es que son empresas, en el mundo B2E, por supuesto, para las pymes, aquí es claro ejemplo, digamos, como en el caso de Daypil, si es que son pacientes, alumnos, ciudadanos, todos aplican, digamos, para el mundo de los arquetipos. Entonces, ya dicho esto, y les conté un poquito como de qué va la ficha de arquetipo. ¿Por qué? Porque esto fue lo que realmente nosotros hicimos con Rodrigo y la Andrea, y es como lo que vamos a profundizar ahora a través de esta conversación. Así es que, bien, yo ya no les voy a dar más la lata. Yo les mencionaba que aquí los que vinieron a hablar fue Rodrigo y la Andrea, así que quería como pedirle a Rodrigo y a la Andrea ahí que nos cuenten un poquito más acerca de Daypil. Queremos escucharlos, qué nos pueden contar de Daypil y cómo nace. Sí, muchas gracias ahí, Maite. Está bien, de hecho los arquetipos que menciona la Maite y los que mostró ahí en la gráfica son exactamente lo mismo que hicieron para nosotros como Daypil, para nuestro proyecto. Entonces, son cosas reales, son tangibles, por así decirlo, un entregable muy, muy bueno. Y bueno, para contarle un poquito de Daypil, nosotros somos un emprendimiento, con Andrea somos los fundadores de Daypil, y nosotros este proyecto lo partimos ya hace un año. Con Andrea nos conocemos ya hace mucho más tiempo. Éramos compañeros de primero básico a cuarto medio, así que toda una vida ahí ya de conocernos. Y siempre habíamos querido como emprender. Yo creo que mucha gente se puede como relacionar con este sentimiento de querer trabajar en algo que genere un impacto social, que de alguna manera que el trabajo que uno hace ayude a otras personas. Y con Andrea generamos una empresa que se llama Idear, y la generamos con el foco de generar proyectos de impacto social que ayuden a Chile y que finalmente también sean escalables a nivel mundial. Y Daypil es el primer proyecto que estamos haciendo dentro de esta empresa que se llama Idear. Y lo que está buscando Daypil es ayudar en el mundo de la salud. Nosotros queremos crear productos y servicios digitales que sean disruptivos, que mejoren el sistema de salud en Chile. Con Andrea tenemos esta mentalidad de si hay algo que no está funcionando, si hay algo que podría ser mejor, arranquémonos la manga y veamos cómo lo solucionamos. Ya no creemos tanto en esto como de esperar a quizás que un gobierno mejore las cosas, esperar que alguien venga y lo arregle. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Y así nació Daypil finalmente. Y hoy en día estamos avanzando ya con productos, tenemos algunos clientes y no sé, quizá ahí te puedo contar un poquito más de concretamente qué estamos haciendo ahí, Maite, hoy en día. Buenísimo, sí, de todas maneras, Rodrigo, bueno, gracias por esa introducción. Me gustaría como que indagáramos también en cómo creen ustedes que les favoreció el haber incorporado como la metodología CX, digamos, o de Customer Experience a su proyecto. Sí, ahí yo creo que Andrea te puede contestar como eso en profundidad. Súper. Exacto, o sea, bueno, la verdad es que esta metodología aportó bastante, nos dio un vuelco importante en la solución que nosotros teníamos antes de poder como apostar con los servicios de ISO. Con esta metodología pudimos identificar
ciertos puntos como el viaje del paciente, pudimos identificar los arquetipos, los que hablaba Maite, y también poder, en base a este viaje del emprendedor más los arquetipos, poder entender y priorizar cuáles son los dolores principales que tienen las personas. Como bien decía Maite, todas las personas pueden tener ciertas características, pero finalmente el arquetipo te ayuda a entender un poco más sobre qué hacen, qué piensan, qué sienten, y en base a eso nosotros pudimos como iterar y poder como identificar efectivamente cuál es la necesidad real del usuario, y para poder concretar más nuestra idea, ¿ya? Oye, Nosotros, Andrea, y ahí tengo, como que me surgió una duda, como por pura curiosidad nomás, ajá, pero ¿por qué ustedes se decidieron como a buscar apoyo? O sea, como un poco lo que nos estaban mencionando ahora, por qué como que dijeron, no sé, o sea, como ya, sí, hagámoslo? Porque yo creo que esa también es una pregunta que debe estar ahí en el público también, que es como, porque uno dice como en una etapa tan temprana, como que hasta susto, Sí. pues entonces, ¿cómo ustedes, por qué decidieron buscar este apoyo para indagar en ese conocimiento que ustedes nos mencionan? Sí, mira, ahí yo te puedo contar un poquito al respecto, porque, mira, nosotros somos un emprendimiento, partimos desde un punto como súper alejado quizás de cómo debiese partir un emprendimiento hoy en día, según la teoría quizás o las mejores prácticas. Nosotros dijimos ya, hagamos algo relacionado con la salud. Y vimos un servicio que se hacía en Estados Unidos que se llama PillPack, y que ellos estaban como llevando a domicilio a las personas sus medicamentos fraccionados en un sobrecito, y se le llevan todos los meses sin que ellos lo tengan que comprar comprarlo constantemente. Y dijimos, chuta, este proyecto está súper choro, ¿por qué no lo llevamos a Chile? Y llegamos a Chile y dijimos, busquemos un problema para que solucione esto. Y cuando estábamos en eso, se levantó el Capital Semilla de Corfo. Y dijimos, Ah, oh, mira, Capital Semilla de Corfo, qué buena onda, veamos de qué se trata. Aportaban plata como, no un monto grande. En el Capital Semilla son en total 15 millones los que te pasa Corfo, para que tú puedas hacer la validación técnica y comercial de un producto o servicio. Y nosotros con esta información dijimos como, chuta, ya, ¿sabéis qué? Vamos, empezamos, postulemos, nos ganamos el capital del Corfo y dijimos, empecemos a desarrollar nuestro servicio. Pero en el camino nos dimos cuenta de que, chuta, quizás, espera un poquito, pongamos el freno. Esto que estamos desarrollando y lo que partimos como diciendo que queremos hacer, traer esto de Estados Unidos a Chile, ¿funciona en Chile? ¿La gente le interesa? ¿Lo va a ocupar? ¿Está dispuesta a pagar? Y en el camino nos dimos cuenta de que efectivamente el modelo como que estaba allá no era tan lo replicable en Chile aplicaba. por temas exacto, no aplicaba, por temas legales, por temas de cultura. Entonces, mira, acá pusimos una gráfica que de hecho habla mucho del crear producto y servicio. Antiguamente, no sé, pues le pusimos esta fecha 1990, 2000, 2020, pero básicamente mucho En antes se referencia. hacía esto y lo vendo. En nuestro caso era como, mira, descubrí un producto súper chulo en Estados Unidos, lo voy a buscar, lo traigo y lo implemento. Ya en el 2000, por ejemplo, nos dimos cuenta de que en verdad los productos y los servicios no es tan así como que yo sé hacer algo, llevo y lo vendo, la probabilidad es súper baja de éxito, entonces tengo que hacer algo que resuelva una necesidad, un problema. Y eso como el segundo paso, pero ya en el 2020 a esta altura ya nos dimos cuenta que eso no es suficiente, porque tú puedes tener la solución a un problema, pero si las personas no quieren usar esa solución tuya, chuta, no te va a funcionar, no vaya a tener éxito. Entonces en 2020 tienes que generar algo que la gente necesite, que quiera usarlo y que además lo use, porque querer es distinto a hacerlo. sí. Porque nos damos cuenta que la gente lo que dice que quiere hacer es muy distinto a lo que efectivamente hace. Entonces Exacto. dijimos, tenemos que conocer a nuestro usuario. Si vamos a extraer algo de Estados Unidos a Chile, vamos a copiar el modelo, etcétera, tenemos que conocer a nuestro usuario. Y ahí fue cuando dijimos, ¿sabéis que necesitamos ayuda de una empresa que nos ayude a hacer esto? Y Experto. bueno, a punto aparte, con Andrea estábamos trabajando cuando postulamos este Capital Semilla de Corfo. Por lo tanto, tiempo no teníamos y recursos, como se ve acá, eran escasos. Y yo creo que es una constante en muchos emprendimientos que no tienen tanto recursos, no tienen tanto tiempo. Y no solo en emprendimientos, en empresas grandes también les pasa mucho que quieren desarrollar algo rápido para implementarlo ya. No quieren darse tanto una vuelta y recursos tampoco tienen tanto de tiempo, de plata, etcétera. Entonces ahí fue cuando dijimos, ¿sabéis qué? Tenemos que buscar una empresa y ahí llegamos a ISO. Y ISO nos hizo
ISO nos hizo una, toda una, como una oferta súper chora que se adaptaron un montón finalmente a lo que nosotros necesitábamos como emprendimiento. Armaron un En un plan para plazo, nosotros, pero exacto, en un muy plazo mucho acotado. más agotado y con recursos que finalmente a nosotros que los recursos que nos permitía el capital semilla inicial. Eso, o sea, una de las Entonces, cosas importantes que dice Rodrigo también es que además este servicio nos ayudó, pero a llegar a los tiempos donde nos comprometimos a entregar estos puntos o estos temas a Corfo. Sin ISO era inviable, dado que ambos con Rodrigo estábamos trabajando. Era imposible sí, poder entregar esto. Sí, de exacto. hecho Y ahí, ahí un ahí poquito podemos contar más, como la curiosidad, digamos, que teníamos para encontrar las reuniones, para poder juntarnos nosotros. Siempre teníamos que Exacto. ahí encontrar esos espacios como después de la oficina y todo, porque los chiquillos sí, estaban complicados, porque efectivamente estaban con sus responsabilidades en el trabajo, pero también querían que avanzara Daybill. exactamente. Y ahí algo que se me olvidó decir para resumir un poco, todo este tema de buscar conocer a los usuarios, buscar conocer lo que la gente quiere hacer, lo que quiere usar y etcétera, va muy ligado a aumentar tus probabilidades de éxito o disminuir tus probabilidades de fracasar. Así es. Porque finalmente no hay tiempo, no hay tantos recursos, entonces disminuir la probabilidad de fracaso es algo que nosotros tenemos que trabajar en ese momento. Claro. Oye, y ahí es cuando aparece entonces como, bueno, apareció ISO, pero aparece la metodología de Customer Experience, como decir como ya, que este también yo creo que era un mundo que a lo mejor ustedes conocían, pero más desde como de las organizaciones, me imagino, así como más, no, Sí, no para el emprendimiento, para la pyme. Entonces uno dice a veces como, y de hecho yo creo que este es el gran tema, que probablemente uno dice, pero es que cuando estoy empezando como que tengo que destinar lucas y tengo que destinar también los recursos a otras cosas, porque al final es como Exacto. por las cosas que uno normalmente parte. sí, Pero la verdad es que ustedes fueron súper pioneros en ese sentido y dijeron como, no, o sea, en verdad lo que necesitamos es conocer más a quién vamos a dónde nos dirigimos, o sea, quiénes van a ser las Exacto. personas que vamos a atender, digamos, con nuestro servicio. Y ahí entonces aparece esta metodología CX y como bien comentábamos de manera agile, porque lo mm, tuvimos que hacer como una manera como más acotadita. Entonces, ahí un poco volviendo a la misma pregunta que les había hecho antes, como que de cierta manera, ¿qué cosas ustedes rescatan de esta metodología CX, digamos, para el mundo del emprendedor, quizás como más en específico? O sea, aquí lo que pusimos, o sea, lo que pudimos identificar son lo que te comentaba anteriormente, o sea, pudimos identificar este viaje del paciente, que es desde que busca atención médica el paciente hasta que pide resolver problemas en el proceso. Identificar, por ejemplo, los arquetipos, que en palabras simples es poner cara a nuestros usuarios. Y por último, la prioridad, ¿a qué apuntamos? ¿Qué soluciones primero vamos, o sea, qué problemas o qué necesidades ponemos primero como prioridad para poder solucionar? Nosotros, antes de ISO, dentro de este viaje del paciente que se ve aquí, apuntábamos solamente al compro o recibo medicamento en base a la problemática de la baja de la adherencia de los tratamientos médicos. Pero nos dimos cuenta con ISO que es un mundo de problemas. O sea, cada uno de estas etapas que se ven aquí tienen un subconjunto de problemas y necesidades. Entonces, pudimos ver más allá con ellos, garantizando, obviamente, ciertos puntos que eran súper válidos para el paciente y poder también entender bien la necesidad. Sí, eso es como una de las cosas que nosotros queríamos validar, que efectivamente lo que nosotros apuntábamos era viable para poder replicarlo acá en Chile, que ahí nos dimos cuenta que efectivamente no era replicable. Lo que hablaba Rodrigo, PillPack no podía ser replicable así tal cual, sí, está en Estados Unidos acá. Entonces, exactamente. acá Y no. dale, Andrea, perdón. No, dale, dale, dale. Sí, sí, mira, perdón, disculpa. Que finalmente nosotros, por ejemplo, llegamos con este tema de Estados Unidos, que queríamos hacer PillPack acá en Chile, y descubrimos que había un problema que resolvía esto lo de Estados Unidos, que era mejorar la adherencia de los pacientes crónicos a sus tratamientos médicos. Básicamente que los pacientes se tomen los remedios de acuerdo a lo que su médico le dice. Y sin embargo, en este proceso nos dimos cuenta que si bien no era válido la solución acá en Chile,
ustedes en ISO, dado que ustedes armaron este viaje al paciente y se entrevistaron con todas estas personas, nos abrieron, por así decirlo, la mente respecto a un mundo de dolores que tenían los pacientes, que nosotros estábamos centrados solamente en el que está al medio en el viaje del paciente, que era comprar y recibir medicamentos. Ustedes nos dijeron, mira, sabes que también hay todo un mundo para que la gente pueda mejorar su adherencia a los pacientes, a los tratamientos médicos, que va también en el punto de entender el diagnóstico, que la gente busque atención médica, que puedan controlar su tratamiento, que puedan resolver problemas con el tratamiento. Y dentro de cada una de esas etapas hay un montón de subetapas de cosas por arreglar y oportunidades finalmente para poder ayudar a las personas. Y eso para nosotros fue un punto de quiebre en lo que fue Daypill, y finalmente nos transformamos a ser esta empresa hoy en día que estamos desarrollando servicios que apuntan a todas estas etapas finalmente, a mejorar la salud de las personas a través de productos y servicios digitales que aborden cada una de estas etapas. Claro, o sea, finalmente nos abrió como la puerta para poder llegar a una solución más concreta, más real. Claro. Sí. Claro, al final es verdad, o sea, ahora que ustedes lo mencionan, como que efectivamente, porque, bueno, ahí para contarles un poquito a la audiencia, hicimos una investigación cualitativa, digamos, en profundidad, donde nos entrevistamos con un montón de pacientes básicamente con dos, digamos, como enfermedades, digamos, de base, que eran los problemas a la tiroides o la hipertensión. Nos quisimos centrar ahí porque sabemos que, bueno, son efectivamente situaciones médicas, o sea, digamos, enfermedades que requieren de un tratamiento en donde uno tiene que ser riguroso, o sea, en definitiva tiene que estarse tomando sus medicamentos, o sea, en todos, básicamente, pero aquí es súper, súper importante porque de eso depende, obviamente, también que la persona pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, nos enfocamos en ese grupo y claro, y ahí nos dimos cuenta de un montón de cosas, o sea, como que efectivamente el tema del poder tomarse el medicamento no era solo un tema, por ejemplo, de olvido, de como, no, a veces se me olvida, sino que también ahí entran otras cosas como que temas emocionales, como qué significa la enfermedad para estos pacientes. Nos dimos cuenta que muchas veces ni siquiera entendían muy bien su enfermedad en algunos casos, o no querían saber más de su enfermedad porque les daba como cierto temor. Entonces, claro, se abre como ahí todo un mundo con este conocimiento y yo creo que es súper valioso, súper rico en ese sentido. Pero yo sigo ahora con curiosidad como de saber cómo, porque, bueno, yo los dejé de ver ahí después de que les entregamos el proyecto y como que me encantaría que me contaran un poquito más como qué pasos siguieron dando a partir de ahí, o sea, qué vino después de que ya tenían este material valioso. Bueno, gracias a todo el contenido que nos entregó ISO, efectivamente pudimos avanzar muy rápido. O sea, sin el contenido de ustedes, yo creo que no hubiésemos podido llegar a los tiempos y avanzar como lo hemos estado haciendo con Rodrigo hasta ahora. O sea, hoy en día pudimos rediseñar nuestra propuesta, pudimos también entender y priorizar cuáles son las necesidades y los problemas que tienen las personas para poder alinearnos con una solución más concreta, y en base a eso pudimos diseñar una solución. También pudimos prototipar, iterar, testear con pacientes, y finalmente hoy por hoy con Rodrigo estamos desarrollando un MVP que nos permite también este proceso de seguir testeando nuestro servicio, pero ya más concreto de lo que realmente necesita el usuario. Entonces, ahí no sé si Rodrigo quiere complementarlo, Sí. pero... Sí, ahí para complementar, de hecho, era, mira, después de ustedes, nosotros después de ustedes, lo que nos pasó es que como que volvimos al camino que debiésemos haber seguido siempre, el conocer a nuestro cliente, a nuestro usuario, al paciente, descubrir cuáles son sus problemas y en base a esos problemas decir, como, mira, estas son las soluciones que nosotros podemos abordar. Y en base a eso empezar a prototipar, iterar y empezar a generar un servicio que finalmente funcione para la persona a la cual le estábamos generando este servicio, generando soluciones. Entonces, sí, ustedes finalmente nos dieron un montón de velocidad, porque mira, si nosotros hubiésemos continuado como estaba en un principio, en este momento quizás no hubiésemos gastado un montón de plata y no hubiésemos logrado probablemente nada que fuese útil para las personas. Nada completo, quizás. Exactamente. Entonces, hoy en día, por lo menos, estamos desarrollando algo que apunta a las necesidades de las personas, pero directamente. Y otro punto importante
de nuestros avances que se me había olvidado comentar, es que nos hemos reunido con clientes, nos hemos reunido con inversionistas. Gracias a este contenido de ISO, esto nos ayuda a valorizar más de cara a clientes o inversionistas la idea de nosotros. No solamente pasar de una idea a una presentación, sino que toda una investigación que se hizo por detrás para validar que efectivamente lo que nosotros estamos apuntando es realmente viable. Entonces, claro, como un sustento, así como de poder como realmente explicarlo, claro. Sí, de hecho a nivel de negociación fue súper, súper útil, porque nos juntamos con grandes empresas, con farmacias muy grandes, por ejemplo, y que le decíamos, nosotros conocemos a los clientes, sabemos lo que hacen, conocemos estos arquetipos, sabemos cuáles son sus necesidades, sus miedos, lo que piensan, lo que hacen, lo que quieren hacer, y ellos nos decían, nosotros no tenemos información, y por favor, juntémonos con ustedes, porque ustedes conocen más a nuestros clientes que lo que nosotros lo conocemos. Claro, Entonces, cuéntenme más. sí, y como eso por favor, también nos cuénteme dio más. más confianza, como entregar una presentación con toda esta investigación realmente te da confianza independiente que seamos una pequeña empresa. Sí. Claro, como Te que valoriza te un da montón. tema. Sí, porque ahí Sí. como que ya no es solo como la declaración como de una buena idea, sino que finalmente ahí tú dices como realmente estamos solucionando algo concreto, digamos, que está la problemática. Entonces, Exacto. y bueno, y nosotros nos dimos cuenta que la problemática estaba y era abismante, o sea, como que en realidad uno dice como efectivamente aquí hay todo un mundo en el ámbito de la salud específicamente que probablemente está muy desatendido, o sea, como un paciente desorientado, un paciente con muchos miedos, con mucha Sí. incertidumbre, y que hoy día incluso la atención hasta en clínica a veces no satisface, digamos, que uno pensaría que por el sistema privado, digamos, un poquito mejor en ese sentido que el sistema público, y la verdad es que esto era bien transversal, o sea, claramente mucho más drástico, digamos, en el sistema público, pero en el sistema privado también estaban esos miedos y algo tan característico, digamos, de cuando a uno lo diagnostican con una enfermedad. Exactamente. Exactamente. Oye, chiquillo, y bueno, un poco viendo aquí esto como lo del prototipado y testeo, también me gusta mucho porque yo creo que es importante que a las pymes también viene ese tema importante de, bueno, nosotros ahí, yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar del design thinking, digamos, del pensamiento de diseño, que es como la forma en que hoy día la mayoría de los emprendedores como que parte sus proyectos, en definitiva, que es como pues, conociendo al usuario y después vamos como probando estas distintas soluciones y las vamos testeando. Y ahí sería súper también interesante que nos contaran como un poquito acerca de ese tema como del prototipado, quizás cómo les fue, digamos, como ya haciéndolo más dirigido, como que ya sabían a quién iban. Sí. Así es. ¿Qué nos podrían contar ahí un poquito más acerca de cómo les fue con el prototipado? Fue un proceso súper, súper intensivo. Nos tomamos 4 semanas súper intensas en las cuales hicimos sprint de diseño y prototipado, en los cuales los lunes básicamente diseñábamos. El martes empezábamos a armar prototipos, miércoles como que ya hacíamos un prototipo más decente y el jueves testeábamos. Y el viernes después recapitulábamos como ya, ¿qué aprendimos de todo lo que hicimos? Y para nosotros que estamos trabajando en nuestros respectivos trabajos, hacer esta cuestión también fue súper intenso, pero el hecho de saber a quiénes dirigirnos y el tipo de soluciones que queríamos armar nos permitieron como llegar con ofertas o como una oferta de prototipo hacia nuestros usuarios mucho más targeteada, más precisa. Entonces, Era un poco lo que hablábamos al inicio, como esto de la accionabilidad del arquetipo, que finalmente ahí es como poder dirigir la propuesta de valor o dirigir como el servicio de una manera mucho más concreta. Exactamente, incluso a nivel como un poquito emocional, porque nosotros como que conoce mucho como qué necesita, conoce sus dolores. Entonces nosotros en el producto que armamos, en el prototipo, incluíamos, por ejemplo, no sé, un mensaje, un saludo, donde les decíamos como, mira, sé que nosotros queremos ayudarte con tu problema, queremos ayudarte a hacer esto, esto, otro, y la gente decía como, wow, qué bueno que se estén haciendo cargo de este problema que yo tenía. Entonces, Mira que podemos qué decir bueno hartas cosas. escucharlo.
Oye, yo también quisiera como aprovechar la instancia para comentarles que, bueno, este proyecto lo desarrollamos desde ISO con dos consultoras ahí, con Natalia Orrego y con Trinidad Lavín, Sí. que participaron del proyecto junto a mí, y bueno, en nombre de ellas también, y obviamente como en base a mi experiencia con hoy día con Andrea y con Rodrigo, como trasladarles que realmente para nosotros este proyecto fue súper desafiante, porque nos abrió un mundo, o sea, como que también nos dimos cuenta que efectivamente nuestros servicios, que comúnmente están más orientados como a las grandes empresas, como que lo vimos ahí plasmado como en un emprendimiento, en una startup, y como que fue como súper gratificante, realmente como el proceso. O sea, yo creo que como que lo disfrutamos mucho también, y yo creo que ahí espero, o sea, y un poco con lo que ustedes nos cuentan, que como que se notó también ese cariño que le pusimos como detrás a los entregables, porque obviamente ahí tratamos de que les sirviera, o sea, de que fuera lo más útil posible, porque sabíamos el gran valor que esto tenía para ustedes. Créeme, Maite, que Exactamente. se notó. Qué bueno, Andrea, no, genial. Oye, chiquillo, y ya aquí como un poco llegando como a mi última pregunta, porque después la idea es que también abramos un poco el espacio para que nos hagan preguntas ahí la audiencia. Quizás si nos podrían compartir ustedes como qué impactos o qué beneficios tuvo para el negocio, digamos, de Daypil, el haber conocido al usuario o al cliente, digamos, como más en profundidad. Bueno, eso nos permitió mucho crear un mejor producto. La verdad es que al principio, como habíamos dicho con Rodrigo, partimos con la mentalidad de hacer un pill pack chileno, y finalmente nos dimos cuenta que no era viable. Entonces, en base a todo el contenido que nos entregó ISO, pudimos crear un mejor producto, alinear mejor las necesidades con la solución que teníamos, también ampliar nuestra visión del problema, enfocarnos 100% a la realidad y a la necesidad de los usuarios. Uno normalmente cae en la tentación de enamorarse más de la solución que del problema propiamente tal, y eso hace que muchas veces no prosperes con tu idea o con tu emprendimiento. Por otro lado, nos ayudó a alcanzar objetivos de una forma más ordenada y más sistemática. Poder entender este mundo del viaje del emprendedor nos apoyó bastante. O sea, el viaje del emprendedor, el viaje del paciente nos abrió un mundo. Entender bien al paciente, conocer las realidades, entender lo que hacen, cómo empatizamos con ellos. Y por otro lado, lo que mencionaba al principio Rodrigo, que ayudamos a quienes prestan el servicio, pero de una mejor manera. Nosotros estamos como Daypil, que queremos crear productos y servicios digitales mucho más disruptivos, que mejoren el sistema de salud en Chile. Queremos apuntar a eso. Y por último, quería hacer hincapié a este último punto que pusimos con Rodrigo, que es lograr validar nuestra hipótesis del negocio al menor costo posible. Hoy en día es importante fallar, pero al menor costo posible. Y eso se hace a través de este tipo de metodología, este tipo de apoyo. O sea, sin ISO no hubiésemos podido resolver a tiempo lo que pudimos identificar frente a las necesidades que tenían los usuarios y las problemáticas que tenían. Entonces, yo creo, y ahí los invitamos con Rodrigo, a que consideren estas metodologías, consideren esta modalidad que te ayuda efectivamente a disminuir las probabilidades de fallo y poder tener, obviamente, mayor éxito en menos tiempo Sí. también. Sí, sobre todo si, mira, si hay emprendedores, por ejemplo, en la audiencia, de todas maneras recomendarles, consideren estas iniciativas, estas metodologías, porque en verdad ayudan un montón, sobre todo cuando están en Sí. etapas tempranas y también en etapas un poquito más tardías, sí, siempre ayudan. Siempre Pero ayuda. para los que están en temprana, que tienen menos disposición quizás a invertir en algo así, saber que efectivamente hay un buen retorno. El retorno en verdad para nosotros fue increíble. Exacto. Y Andrea, tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Carolina Dinamarca si ustedes ya trabajaban antes con metodología ágil. No, No. no. Después de ISO, después de que trabajamos con ellos, empezamos a implementar como esta metodología ágil para todo lo que fue el sprint del desarrollo del MVP.
Ahí empecé a aplicar metodología ágil. Fue súper intenso también, aparte porque estamos trabajando, etcétera, y aparte porque la metodología Sprint te requiere una cierta velocidad. Fue muy intenso porque estábamos aprendiendo también a hacerlo. Entonces ahora ya nosotros todos nuestros trabajos, nuestras iteraciones que vamos haciendo del MVP son todas con Sprint y los procesos de desarrollo también. Vamos a empezar a trabajarlos con metodología ágil. Buenísimo. No sé, ahí Diana, si hay alguna otra pregunta. No tenemos más preguntas en el chat. Hay unas en el chat interno. Okay. Las voy a leer en un momento. Uh-huh. Bueno, la primera sería, ¿qué pasa con un proyecto que ya está más avanzado? ¿Le serviría la metodología? Perfecto. Un poco ¿Respondemos nosotros? Justo Rodrigo lo comentó recién, o sea, que decía Sí. como, claro, como para las etapas más tempranas y para las etapas más tardías, porque de hecho, bueno, ahí yo quizás yo les puedo complementar con que, un poco por lo que he visto, es que a nosotros también nos ha pasado como en empresas, digamos, organizaciones grandes, que también ha sido en distintos momentos, o sea, obviamente es como, quizás como para los que están muy avanzados en temas de experiencia de clientes, pero para personas que están partiendo, o sea, para organizaciones que están partiendo del tema de experiencia, como que al final, independiente del momento en que uno lo haga, es información muy valiosa, o sea, finalmente es como quién es tu cliente y a quién tú te diriges, entonces, obviamente, el cómo tú lo accionas y para qué lo utilizas, yo creo que va a tener ahí una diferencia dependiendo cuándo lo hagas, pero yo creo que le sirve, digamos, a todos los mundos, digamos, ya más temprano o más tarde. Sí, ahí también podríamos hablar un poquito de atreverse también, a conocer al cliente, porque quizás cuando uno está en una etapa más avanzada, le da miedo quizás enterarse que tu cliente no es lo que tú esperabas, o no quiere lo que tú esperabas. Entonces hay que atreverse igual en la etapa que uno esté a hacerlo. Siempre aporta. Esta metodología incluso la aplican, por ejemplo, empresas como Airbnb, Google, entre otras. O sea, esto constantemente se está aplicando, no solamente para emprendedores. Oh, perfecto. Y si yo les pregunto, ustedes, así súper con una mano en el corazón, no digo como para que nos digan esto como, no, sí, obvio que sí, no, pero ustedes consideran que realmente valió la pena como el proceso y pasar por, digamos, todo esto, digamos, de una manera más acompañada, en ese sentido, porque yo estoy súper ahí poniéndome en el caso de que no nos están escuchando, que yo digo, pucha, en una de esas, si tengo unas lucas, quizás las voy a ocupar más en marketing o como ir más como para potenciar la venta o algo así, pero como el tomar esta decisión de utilizar ese dinero como para el conocimiento profundo de sus clientes, como que sienten ustedes que valió la pena. 100%, 100% en todo sentido, ya sea por tiempo, ya sea por recursos y sobre todo por un tema de contenido. Realmente, o sea, nosotros no somos expertos en la materia y efectivamente no hubiésemos alcanzado a hacer esta entrega, este informe que nos hicieron el último día, con tanto detalle. Realmente es un detalle que nosotros no hubiésemos podido ahondar. Sí. Entonces, y hay otra cosa que es súper interesante, es que finalmente si tú tienes una idea de negocio y tienes 5 millones de pesos, por decir algo, y las vas a invertir en marketing, capaz que esos 5 millones de pesos los vayas a perder porque lo que estáis promocionando no tiene ninguna utilidad para nadie, o quizás no va a tener tanta atracción, no va a generar tanta atracción. Pero en cambio, si tú inviertes como cierta cantidad de dinero o tiempo incluso en hacer esta metodología, en conocer a tu cliente, entender qué piensa, qué es lo que quiere, vas a poder desarrollar un producto mucho más enfocado y que va a ser mucho más efectivo para él. Por lo tanto, incluso con 0 recursos de marketing, si tú tienes una muy buena idea, una muy buena propuesta de valor para tu cliente, vas a poder generar tracción solamente porque tu producto es bueno, no porque gastaste mucha plata en marketing. Entonces, en ese sentido, sí, valió la pena de todas maneras. Oh, buenísimo 100%, escucharlo. 1000%. Qué bueno. Maite, Ahí no sé, Diana, si hay otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Nicolás González en el chat y nos dice, ¿cuánto tiempo toma levantamiento e implementación en promedio? Ya, mira, una buena pregunta ahí. Bueno, en general esto es bien variable porque evidentemente como que hay que entender como el nivel de profundidad, digamos, de la investigación y la metodología que se va a utilizar. Entonces puede ser que a lo mejor uno diga, bueno,
vamos a priorizar, por ejemplo, el hacerlo con una metodología cualitativa, 100%, o quizás también vamos a incorporar la metodología cuantitativa, puede ser ahí una metodología mixta, digamos, cual y cuanti. Entonces, dependiendo de esos factores, es también cuánto podría durar la investigación. Bueno, en el caso con los chiquillos, ahí nosotros hicimos un proyecto como de, digamos, 2 meses, más o menos, que fue como el tiempo que estuvimos trabajando con ustedes, porque incluía obviamente toda esta parte como cualitativa de entrevista, donde nos estuvimos juntando con los pacientes, los entrevistábamos online, por supuesto, ahí no teníamos otra opción porque estábamos como en medio de la pandemia, y en ese sentido yo les diría que el proyecto se diseña muy en función también de las necesidades de quien lo solicita, pero por supuesto que uno puede hacer un levantamiento de información a nivel de diagnóstico, yo diría como desde 1 mes y medio más o menos, y de ahí en adelante entonces uno lo va ajustando dependiendo si es que incorpora la metodología cuantitativa o obviamente como otros factores. ¿Por qué les digo 1 mes y medio? Porque en definitiva también hay un tiempo entre lograr la convocatoria de las entrevistas, que los clientes puedan efectivamente y accedan, entonces ahí también hay un tiempito que uno ocupa en eso, y después viene como ya la parte de análisis y procesamiento de la información, donde ahí como que nosotros tratamos de encontrar estos insights. Excelente. Entonces, Oye, tenemos otra pregunta por interno que nos dicen, ¿cuáles son los entregables? ¿Te sirven? ¿Te ayudan? Ahí quizás los chiquillos les pueden contar un poquito más de cuáles fueron los entregables. Sí, a nosotros nos entregaron un documento, un PDF gigante, y en verdad estaba lleno de información súper valiosa. Nosotros agarramos después ese PDF y lo separamos por hoja y empezamos como a extraer cada gotita de información de cada una de esas hojas, porque en verdad es súper rico en data, en información, da casi gusto leerlo. Bueno, ¿qué te entregan? Te entrega, ahí hizo un PDF que es con el resultado de toda la investigación. Te muestran donde incluyen todos los arquetipos que ellos encuentran. En nuestro caso también estaban el viaje del paciente, que lo usamos nosotros, pero para todo en todas nuestras presentaciones. Y eso fue como un cariñito que le hicimos, porque no era el Sí. foco de la investigación, pero Sí, es verdad. como estuvimos levantando también hay información ahí valiosa en ese sentido, dijimos como, bueno, hagamos ahí ese regalito que claramente quizás, ahí yo también les digo, podemos hacer quizás algo mucho más profundo, pero como el foco era los arquetipos, quisimos además agregarle este viaje como más en breve, pero que parece que les ha sido súper útil, así que bueno. Sí, que súper. sí. Y que además estaba súper Llegaron conectado también, con los arquetipos. sí, entregaron también como los servicios que actualmente hay que pueden ser útiles para lo que nosotros estábamos haciendo, o una posible competencia, que hacían hoy en día. Entregaron también como... Observación tecnológica se llama algo así, ¿o no? Como, Sí, claro, la vigilancia tecnológica, que es como el Vigilancia mirar, la vigilancia el mirar tecnológica se llama. qué están haciendo los otros. Sí, justamente. Por otro lado, no, como que apuntaban a cuáles son como las soluciones que les entregaban en esas entrevistas los pacientes, como que qué carencias habían para poder como complementar sus problemas, como por ejemplo, no sé, algunos decían el tema de los ¿cómo se llama esto? Los pastilleros. Los pastilleros, que hoy en día tampoco es solucionable, pero bueno, es una solución para ellos porque no desconocen algo mejor. Entonces, era muy entretenido ver esto, y complementando este informe, también se dieron el tiempo de hacer una reunión que fue grabada explicando todo el informe, que eso en verdad igual es valioso, por si algo se nos escapaba. Sí. Así que realmente el servicio que entrega ISO, al menos el servicio que nos entregó a nosotros, realmente fue enriquecedor en todo sentido. Sí, se convirtió casi en nuestra Biblia, Sí, la Biblia en Dayfield. no lo queríamos compartir con nadie, y a veces teníamos que hacerlo. Y era como, ok, pero, no sé, apliquemos el NDA. No se Sí, lo vamos a entregar sí. antes. Claro. No, totalmente, sí, porque es como realmente hay información como muy, muy propia de Daypil, o sea, como muy Exacto. del O sea, usuario. con eso en el fondo nos vendemos nosotros. Es como, Claro. ¿qué tanto conocemos al usuario? Y chiquillos, ahí las fichas de arquetipo como tal, obviamente ahí, como yo les contaba al principio, las fichas se construyen y se diseñan como muy personalizado, es decir, como de acuerdo a lo que recogemos con los clientes, ahí se construye, porque nosotros, o sea, obviamente si buscamos en internet
fichas de arquetipo, hay un montón ahí como dando vuelta como de formato, pero construimos una que era como para Daypil, como pensando como en las cosas que a ustedes les hicieran sentido y que no fueran tan genéricas tampoco. Claro. Entonces ahí, ¿qué información de la ficha quizás como que les resultó como más rica o más curiosa también? Porque ahí a veces hasta incluía la cita de los clientes como para ejemplificar cómo habla esa persona también. Sí. Mira, ahí había harta información, habían cosas como de qué hace la persona para recordar de tomar su medicamento. Y ahí toda la gente ponía sus distintas como Estrategias. estrategias, exactamente. Bueno, sí. O qué pensaba respecto a los medicamentos, o cómo controlaba su tratamiento. Iba al O si se doctor para pedir apoyaba con horas, la como la seguía. familia. A mí lo que Claro. más me llamó la atención era la característica actual de la persona y a lo que podía apuntar en caso de que mejorara esa situación. La Por emoción. ejemplo, estaba el pesimista y podía ser el optimista a futuro, por ejemplo. Como a nivel de emoción. Exactamente. Claro. Sí. No, Sí. súper interesante. No, sí, de todas maneras. Y aparte que hablaba harto del día a día de la persona, como de qué hace, por qué se le olvida tomar el medicamento, porque está trabajando todo el día, decía una persona, por lo tanto se le olvidaba, en el caso era tomárselo, andaba con el agua en la mano para tomarse el medicamento. A ese nivel de detalle, finalmente lo más rico de los arquetipos es que te permite, es como si te dijera, mira, esta es una persona, conócela completamente, analízala y en base a eso, arma tus soluciones. Te prometo que es algo como súper revelador. Oye, y me acordé ahora que como que en realidad nosotros como que nos metíamos como un poco en la vida de los pacientes, porque claro, estábamos conversando con ellos una hora, digamos, como ahí, como en profundidad, y ahí ustedes recordarán que nos mandaban fotos como de sus remedios, de dónde guardaban los remedios, no sé, de las recetas, como que nos compartían fotos por WhatsApp, y ahí, bueno, estuvimos hablando mucho con ellos como en profundidad, y la gente uno se da cuenta también cómo se abre, o sea, porque te cuentan un montón de cosas que probablemente en común, si uno hace una encuesta, como que no necesariamente uno responde ese tipo de cosas en una encuesta. Sí, exactamente. Así es. Y ahí, por ejemplo, ahí estábamos recién entrando en modo pandemia, Sí. Entonces como que empezamos a hacer estas entrevistas de manera online y claro, nos mandaban las fotos de sus veladores llenos de medicamentos o de su agenda donde anotaban como qué día se deben tomar el medicamento o no, y todo eso venía en el informe también. Y sí, no, era buenísimo. Oye, Diana, no sé si nos queda alguna preguntita como ya para ir cerrando nuestro live. Sí, nos quedan dos preguntas. Una nos preguntan que cuando tuvieron los arquetipos en sus manos y empezaron a iterar y a validar según la información que les entregaron, pudieron ver, tangibilizar y validar que sí existían personas que respondían o calzaban con los arquetipos. Absolutamente. Sí. Como sí, ver así como encontrarse con una persona y decir, oh, esta persona pertenece a ese arquetipo. Sí, era chistoso. De hecho, más de una vez lo dijimos, ¿te acuerdas, Rodrigo? sí, le dijimos, mira, esta es la persona naturalista. Mira, esta es la persona que era... Es muy gracioso. Sí, nos pasó mucho. De hecho, cuando estábamos haciendo todo el tema de prototipado, de iteración, y le íbamos a dejar los medicamentos a los clientes que nos habían pedido, no sé, me dijeron, por favor, tráenos tal medicamento, se lo íbamos a dejar. Ahí lo conocíamos y veíamos como, ya, si esta persona es tanto, es este arquetipo. Sí, no, este es el miedoso. Entonces, sí, de todas maneras, son arquetipos que si bien son, como dicen, hipotéticos, claro, uno los pilla en la realidad. Buenísimo. Excelente. Y la última pregunta es, ¿en el proceso se trabaja en equipo? ¿Se aprende? ¿Cuál es el nivel de participación? ¿Demanda de tiempo, confianza en el trabajo que se va a realizar, mantener al día del avance, entre otros? Ahí, si bien, ahí agradecemos mucho a ISO porque si bien no hicimos nada, estuvimos constantemente en reuniones con ellos, donde ellos nos comentaban, bueno, Maite, la Nati, nos comentaban en qué estaban haciendo, nos mandaban WhatsApp a veces nos coordinamos reuniones, cuáles eran los avances, etcétera.
y era muy enriquecedor, porque de partida, bueno, había información, contenido muy importante para nosotros, pero también se generó un vínculo y era muy entretenido verla. Y también, bueno, las niñas, era gracioso porque les gustaba mucho la idea de Daypil, de lo que era Daypil. Entonces para nosotros era como, ¡uy, qué rico! Porque también qué ganas de poder seguir avanzando. Sí. Entonces fue muy Sí, en bueno. ese sentido se involucraron un montón con la idea, con nuestro proyecto, y finalmente Exacto. nosotros, de hecho, les decíamos que eran como parte del equipo de Daypil ya. Entonces, sí, hay trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo. Nosotros, por nuestro lado, dadas las características que nuestro proyecto tenía y de nosotros, no podíamos estar tan metidos en eso, por lo tanto, como que delegamos un montón en usted y eso no, era lo que andamos buscando. Pero Exacto. aún así, en las reuniones cuando nos iban dando feedback, nos juntábamos casi toda la semana, eh, aprendíamos un montón, aprendíamos harto respecto a la metodología que ustedes estaban usando, aprendíamos harto de las entrevistas, de todo el proceso que ustedes llevaban, y finalmente todo eso también queda incorporado en la cultura de Daypil. ¿No? Y de hecho recuerdo como ahí quizás unas reuniones como hacia el final, donde como que les abrimos el corazón, digamos, y como que les contábamos así como, en definitiva, como nuestro proceso también, como porque al final nosotros sabíamos que esto para ustedes era súper valioso y que lo iban a seguir usando en el tiempo y nada, o sea, para nosotros yo creo que, y ojalá que ahí la Nati y la Trini estén escuchando, que es súper valioso que como el saber que efectivamente el trabajo sirvió, porque en muchos casos, digamos, del mundo empresarial o en general, hay veces que cuesta que la consultoría en definitiva como que se accione, es decir, como Sí, que tú entregas información que puede ser súper rica y como que muchas veces se diluye, claro. como probablemente porque son organizaciones muy grandes, etcétera. Entonces como que ahí a nosotros también nos decimos como ojalá ocupen toda esta información que está tan buena, que hay tanto insight, que hay tantas cosas interesantes que abordar, y como que acá nosotros teníamos como ese pensamiento de que efectivamente ustedes lo iban a accionar como de primera mano, inmediatamente. Sí, lo hemos estrujado ya a más no poder, realmente. Literal. Buenísimo. Oye, chiquillos, queremos agradecerles un montón el tiempo, por haberse dado este tiempo como para compartir con nosotros y con los asistentes toda esta experiencia. Agradecerles, por supuesto, también para que quisieron contarnos un poquito más de Daypil, más en detalle. Yo sé que están todavía full trabajando en el desarrollo de Daypil como tal, así es que nada, como desearle la mejor de las suertes en todo lo que sigue y que cuenten con nosotros para lo que sea que necesiten, digamos, nosotros felices de poder apoyarlo. Y yo creo que dejamos ahí el desafío instalado o quizás la curiosidad de por qué entonces no podríamos incluir las metodologías CX en emprendimientos, en las pymes, en las startups, que finalmente viene quizás a contribuir más de lo que pensamos. Sí, y ojalá que lo hicieran desde un principio. Es verdad. Sí, para quedar bien integradas. Sí, eso. Y no, y muchas gracias a ti, Maite, y a toda la gente en ISO, a Cristian, a Natalia, a todos, absolutamente a todos los que Por el trabajaron en algún trabajo y por momento esta dentro. invitación también. Sí, Bueno. exactamente, por la invitación también. Muchísimas gracias. Genial. Bueno, nos despedimos nosotros de este Experience Live. Ya estaremos próximamente en algún nuevo caso, digamos, revisando con algún otro de nuestros clientes y otro tema probablemente más adelante. Les estaremos contando. Así es que muchas gracias a todos por la asistencia y seguimos en contacto ahí para quienes quieran saber más acerca de arquetipos o de Customer Experience. Feliz de poder apoyarlo. Muchas gracias a todos. Que estén súper bien. Nos Chao, vemos. cuídense. Gracias. Chao, chao.